Bueno, esperaría que esté bien. En todo caso, el siguiente trabajo que ya vamos a revisar, quizás la próxima clase, tiene que ver con esta primera parte. Entonces, por eso era la duda, ¿no? Para saber si tuvieron problemas o no. Pero bueno, como no me comentan nada, espero que todo haya estado bien, que no hayan tenido ningún inconveniente. Vamos a terminar el capítulo que estábamos revisando, que es las funciones, perdón, los campos escalares. Eso es lo que estábamos viendo. Entonces, con la clase de hoy ya completamos todo, incluso algunas aplicaciones de campos escalares. ¿Sí? Hemos visto las derivadas direccionales, habíamos visto el gradiente, que era el gradiente también. Em, Eso era lo último que vimos, ¿no? Derivada direccional y el vector gradiente. Ok, entonces, maximizar la derivada direccional. Básicamente esta era una aplicación o una consecuencia de lo que significa el gradiente. Bueno, y la última aplicación que vamos a ver en este campo o en los campos escalares son los planos tangentes y el vector normal. A ver, entonces, nosotros hemos escrito, por ejemplo, funciones de este tipo. Vamos así. Funciones, por ejemplo, una función de este tipo, ¿no es cierto? De t y z de t. Igual a ver, aquí, pongamos acá. Si ustedes se fijan y observan, en el lado izquierdo tengo una función f mayúscula, cuyas tres componentes x, y, z dependen de un parámetro. Entonces, es una función con entrada vectorial. El vector de entrada está en tres dimensiones, x, y, z, ¿no es cierto? Esta función, obviamente, no se la puede graficar en un sistema de tres coordenadas, pero sabemos que existe, ¿verdad? Si nosotros a esta función o al lado izquierdo que está marcado en color negro, si nosotros a esta función le igualamos a una constante k, ¿sí? Pongamos aquí. Le igualamos a una constante k, entonces lo que tenemos es una curva de nivel, ¿sí? Pongamos aquí la función. Esta función, donde k es una constante, representa una curva de nivel. Es decir, es la proyección, podríamos llamarle así, ¿verdad? La proyección de la función que está en 4 dimensiones, que es esta de aquí, ¿no es cierto? Para poderla graficar en dimensiones más bajas. Entonces, a esa curva de nivel, si nosotros, o a esta función, si nosotros le derivamos, ¿no es cierto? Ya hemos derivado este tipo de funciones. Por ejemplo, aquí deberíamos suponer que f mayúscula es una función derivable. Deberíamos suponer que x, que y z son también funciones derivables respecto a t. Entonces, si derivamos, ¿qué es lo que vamos a obtener?
vamos a tener algo que ya hemos visto, que es aplicación de la regla de la cadena para funciones vectoriales como esta que tenemos en este caso. Entonces escribiríamos lo siguiente. A ver. Aquí sería una derivada normal porque x solamente depende de t. Entonces derivaría x respecto a t. Entonces vamos corrigiendo. Derivada de f respecto a y respecto a t. Derivada respecto a z respecto a t. Y obtenemos en el lado derecho 0 porque estamos derivando esta constante. ¿Ya? Como ya hemos visto también anteriormente, esta ecuación se puede escribir utilizando el concepto de producto punto. Producto interno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría? A ver, escribámoslo así. A ver, veamos. Bueno, directamente podemos escribir. Lo vamos a escribir así. Es el gradiente de la función f, producto punto, ¿con quién? Con las derivadas de las coordenadas x, y y z respecto a t. Es decir, le podemos poner r' de t igual a 0, ¿cierto? Claro, obviamente r' de t será la derivada de las componentes x y z respecto a t, ¿sí? Entonces, con esa expresión, ¿qué es lo que obtenemos? O sea, como una conclusión. Primero, podríamos decir que el gradiente de la función f, ¿no es cierto?, es perpendicular a la derivada r' de t. Si ustedes se acuerdan que era este r' de t, era el vector tangente a la curva, ¿no es cierto?, o a una función en el tiempo t. Entonces, este r' de t sigue manteniendo su característica de tangencial, ¿no es cierto?, en esta curva, que en este caso, en esta curva ya es una curva en más dimensiones, pero sigue manteniendo su característica de tangencialidad. Entonces, si es que este vector tangente, al hacer producto punto con la derivada parcial o el gradiente, me da un resultado igual a 0, eso significaría que el gradiente de f con la derivada tangencial o este vector tangencial son perpendiculares, ¿cierto? Entonces, con esa característica, podemos decir, ¿cierto? El vector pongamos así, el vector gradiente
es perpendicular al vector tangente. ¿Sí? Esa sería una conclusión súper importante. Entonces, bueno, aquí podríamos completar la idea poniendo quizás que esto sucede, ¿no es cierto? En cualquier punto, ¿no es cierto? Donde, o sea, en cualquier punto X, Y, Z, donde T es igual a T sub 0. Y simplemente estamos fijando aquí un punto para indicar que esta situación o esta característica de ser perpendiculares se cumple en cualquier punto. Y podría completar aquí aún más. Sobre la curva, en este caso vamos a poner curva entre comillas porque podría ser o sea, una curva en varias dimensiones, en más de 3 dimensiones, generada por la función f. ¿Sí? Ok, entonces con eso o sea, con esta idea podríamos definir un plano tangente, ¿sí? Podríamos definir un plano tangente a la curva de nivel, que es esta de aquí, ¿sí? Esto es una curva de nivel, entonces se podría definir un plano tangente a esa curva, ¿sí? Entonces, con estas condiciones, se puede definir un plano tangente a la curva de nivel. Es decir, en un punto ya sabemos nosotros cuál es la forma estándar de de un plano tangente, ¿no es cierto? Ya hemos visto planos tangentes. Entonces, ya podríamos escribir la ecuación de un plano en estas condiciones. Entonces, aquí pongamos. Usando la ecuación general de plano, tiene. Entonces, vamos a ver. Y Z 0. En un punto P, aquí me faltaría completar. Vamos a poner aquí completar el punto, o sea, el punto P es un punto X0, Y0, Z0. ¿Ya? Bien, entonces aquí tendríamos la ecuación del plano, ¿cierto? Esto sería Y. Esto también. Y Y menos Y sub 0. Esto sería Z. Y esto igual a 0.
Entonces, esta expresión es la expresión de un plano tangente. ¿Sí? Ok. Con eso podemos también escribir la ecuación de una recta normal. ¿Sí? Aquí quizás cambiemos, bueno, vector normal creo que sí está bien. O recta normal, quizás pongamos aquí recta o vector normal, ya. Como ya tenemos la ecuación del plano tangente, entonces puedo escribir la ecuación de una recta normal. Entonces, ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? La ecuación de una recta normal, que es lo que queremos escribir, a la función f em, que pasa por el punto P y que además es perpendicular al plano tangente, se expresa de la siguiente manera. Aquí también ya nosotros conocemos la forma de cómo escribir la forma general de cómo escribir una recta en varias dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, quedaría escrita de la siguiente manera. Sería x menos x sub 0 dividido para la derivada parcial x en este punto de aquí. Esto sería igual. Entonces aquí tendría sí, esa sería la ecuación para escribir una recta normal, ¿cierto? Que sea perpendicular al plano tangente en el punto P. Todo esto sucediendo sobre la curva o sobre la región o sobre la superficie que se genera por la función f. Estamos, bueno, claro, en el caso reducido, pongamos así, en que f, en que es, bueno, z pongamos, en que z es igual a f de xy, es decir, aquí le reducimos una dimensión, se tiene o sea, se tiene lo siguiente. A ver, ¿cómo lo escribimos aquí? Bueno, escribamos directamente la ecuación. Tendríamos f, cada parcial de f respecto a x en el punto x0, 0,
Y tendría derivada parcial respecto a y. Esto igualaríamos a 0. Sí, entonces esta ecuación sería equivalente, como ustedes pueden ver, esta ecuación de aquí sería equivalente a la ecuación de acá. Solamente que en este caso hemos reducido una dimensión donde sí se podría graficar la función en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces esta ecuación de aquí, pongamos tangente, la función f, ¿no es cierto? Punto P. Bien, entonces con eso ya hemos definido lo que nos faltaba, que es la ecuación del plano tangente y una ecuación también para la recta normal. Ok, entonces veamos un ejemplo aquí. Aquí tengo ok. Entonces tengo ese elipsoide y me deberían dar un punto. Entonces, en el punto -2, 1, -3. Ok. Aquí simplemente o sea, esta expresión de aquí representa, ¿no es cierto?, una función de 3 dimensiones, x, y, z, que es prácticamente una curva de nivel cuando k es igual a 3. ¿Estamos? Entonces, aquí tendríamos, vamos a escribir aquí. Entonces, podríamos escribir a f mayúscula como esta expresión, ¿verdad? Listo, entonces si yo quiero calcular la ecuación del plano tangente, que es esta función de acá arriba, debería calcular primero las derivadas parciales, f sub x, y y z. Entonces veamos.
La derivada parcial de f respecto a x. Me quedaría 2x sobre 4. Eso sería x sobre 2. Luego la derivada. A ver, vamos. Espacio aquí. La derivada respecto a y. Me quedaría 2y. Y luego la derivada respecto a z. Me quedaría 2 novenos z. 2 novenos de z. ¿Cierto? 2 por z. Damos fracción sobre 9. Ahora, esta expresión de aquí, a ver, ¿dónde está? Esta de aquí, ¿no es cierto? Significa evaluar a la derivada parcial en el punto x0, y0, z0. Ese punto es este punto de aquí, ¿cierto? Entonces ponemos. En este caso, x es menos 2, entonces para menos 1. En este caso, y vale 1. Entonces, f sub y valdría 2. Y acá z vale menos 3. Entonces, uy. Esto me quedaría menos 3 era 1, 2, 2 tercios, ¿no es cierto? Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Y por último, escribiríamos ya la ecuación del plano tangente. Es decir, esta expresión de aquí. Vamos a reemplazar. Entonces tendría esto vale menos 1 por x menos x sub 0. Pero x sub 0 es menos 2. Luego, esta expresión de aquí es 2 por y menos y es 0, pero y sub 0 es 1. Luego, esta expresión de aquí es menos 2 tercios. Vamos así, menos 2 tercios. Por z menos z0, pero z0 es menos 3, entonces me quedaría aquí más 3. Acá también pongamos de una vez esto, más 2. Y esto es igual a 0. Esa sería la forma de la ecuación del plano tangente a la función. Inge, Sí, en la fórmula del plano tangente, ¿no va de pronto también el más f en los puntos 00? más f en los puntos 0, 0. ¿A qué te refieres ahí? No sé.
por decir en la función, porque estaba viendo un PDF, por decir sale la misma función, pero justo por decir al final, antes de igual a cero, se le pone más f en x igual a cero más coma y igual a cero, o sea, esa sería en la función, o es una fórmula diferente. Tú me dices que, a ver, aquí faltaría poner más f F, evaluado en los puntos 0, 0, 0. sí, exacto, en x 0, y 0 y z 0, o esa es otra fórmula. Em, a ver, no es que sea otra fórmula, sino que más bien, a ver, ahí lo que estarías considerando, y está igualada a 0, ¿no es cierto? La fórmula que tú tienes. Sí, Lo que pasa es que ahí, este valor de aquí viene a ser el K que nosotros estamos considerando acá, ah, ya dije, de K de aquí, sino que está pasado a la derecha. ok, hijo, Sí, gracias. ya. Ahora verán, esta expresión de aquí, o sea, esta función es una función en 4 dimensiones, ¿no es cierto? Pero si nosotros le igualamos a 3, entonces esto se podría agregar, porque estamos representando una curva de todo ese conjunto de curvas que se generan en 4 dimensiones. Es como la proyección en 3 dimensiones de lo que hay en 4 dimensiones. Entonces, veamos si esto lo podemos ver en el GeoGebra. GeoGebra 3D. Ya, fíjense, entonces ahí tengo a una proyección de lo que hay en 4 dimensiones, ¿cierto? Pero proyectado sobre las 3 dimensiones, porque le estoy igualando al K igual a 3. Entonces, esta es la función. ¿Cuál es el punto que me han dado para calcular el plano tangente? El punto era -2, 1, -3. Entonces pongamos -2, 1, -3. Entonces tengo acá el punto. Ahí está, ¿no es cierto? El punto A. Muy bien. Y tengo el plano tangente. El plano tangente, a ver, veamos si es que le podemos reducir esto, simplificar. ¿Cuánto me queda simplificando? Ya, fíjense, acá está más sencillo, ¿no es cierto? Em, esta sería. Entonces le vamos a copiar. Y tengo ahí el plano tangente. ¿Se fijan? Ustedes ahí, este plano pasa por el punto A, tocando al elipsoide que vemos ahí. ¿Estamos? Ya, esta es el plano tangente. Ahora, también, no sé si me pidieron eso, pero... Ah, sí, necesito calcular también la recta normal. ¿Sí? La ecuación de la recta normal. ¿Cómo haríamos? Entonces, simplemente usamos estas expresiones de aquí. Esta es la recta normal. Y vamos reemplazando los valores. A ver, esta derivada evaluada en el punto era -1. Esta derivada de aquí evaluando en el punto es 2. Y esta de acá es -2/3.
Bien. Reemplazamos las coordenadas del punto x0 menos 2. O sea, tendría x más 2. Y e sub 0 es 1 y z sub 0 menos 3. Es decir, esto sería z más 3. Bien. Veamos directamente si es que puedo esto. Bueno, simplifiquemos, ¿no es cierto? Antes de graficar la recta tangente. Veamos si es que esto me simplifica. Bueno, no quiero de esa manera. A ver. Pongamos así. Sería x más 2. O sea, tendría menos x menos 2 es igual a y menos 1 sobre 2. Quizás bueno, veamos esto. Dejémosle. Y aquí, esto me quedaría 3 multiplicado por z más 3 sobre 2, pero con signo negativo. Bueno, veamos si es que podemos graficar esto. Entonces, ustedes ven, graficamos y es la ecuación de una recta que pasa por el punto A y vamos a ver que tiene que ser perpendicular, ¿cierto? Al plano. No me deja visualizar bien, pero bueno. De alguna manera, observaríamos que aquí el plano que tenemos es perpendicular a esta recta normal. ¿Sí? Eso es todo lo que tiene que ver con recta normal y un plano tangente. Inge, ¿Estamos? Ajá. puede haber casos donde nos den un ejercicio que no nos den el punto, solamente las ecuaciones, por decir, del plano tangente. Quizás sí, por ejemplo, te dan ya la ecuación del plano tangente y te dan la ecuación de la recta, por ejemplo, recta normal, y te pidan hallar el punto. Entonces ahí habrá que intersecar a las dos ecuaciones, encontrar en qué punto las dos ecuaciones se igualan, ¿cierto? Quizá un sistema de ecuaciones, resolver el sistema o algo parecido. Pero sí, puede haber ese proceso inverso, ¿no? Es el proceso inverso. Por lo general, las preguntas de examen son así, o sea, eh, te dicen cómo hay que calcular las ecuaciones y todo lo demás, te enseñan a eso, pero para que tú razones, lo que debes hacer es también em, hacer el proceso inverso de lo que se hace en la práctica. Entonces sí sería una pregunta válida en ese caso. Ok, Inge, gracias. Ok, entonces hasta aquí hemos terminado lo que tiene que ver con espacios, ¿cómo le hemos llamado a esto? Campos escalares. No, no es espacios, es campos escalares. Ahora, para hacer un recuento, digamos, de qué es un campo escalar, básicamente hemos visto que el campo escalar, ¿no es cierto?, tiene una función o es una función en el cual el conjunto de entrada es un vector y el conjunto de salida es un número real. ¿Sí? Estamos transformando un vector
en un número. Básicamente eso es el campo escalar. Y sobre ese tipo de funciones hemos hecho varios cálculos, ¿no es cierto? Hemos calculado derivadas parciales cuando se tienen funciones compuestas. Hemos calculado el gradiente, hemos maximizado el gradiente, hemos maximizado la derivada direccional, que veíamos que es el gradiente. Y bueno, hemos hecho varias cosas en este capítulo. Pero todo esto enmarcado en una función cuya entrada es un vector y cuya salida es un número. ¿Sí? Ahora, vamos a expandir este concepto un poco más. Y nos vamos a ir ahora a los campos vectoriales. ¿Sí? Los campos vectoriales se diferencian de los campos escalares porque la salida ya no es un punto, no es un número, sino que en este caso la salida va a ser un vector. Es decir, ingresamos un vector y nuestra salida es también un vector. O sea, en otras palabras, déjenme ver. O sea, el campo escalar, un poco para saber dónde estamos trabajando, ¿no es cierto? Para ubicarnos. Un campo escalar es una función de x igual a un número real. Este x es un vector, ¿cierto? Es un vector y este un número. Ese es un campo escalar. Un campo vectorial, que es lo que vamos a ver ahora, en cambio es un conjunto de funciones, ¿no es cierto? Cuya entrada es un vector y cuya salida es un vector también. Es decir, el dominio es un vector, el rango es un vector, o un conjunto de vectores en este caso. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia sobre la cual vamos a trabajar. Acá, antes de revisar esto, habíamos revisado qué cosa, las funciones vectoriales. Así le llamamos, no me acuerdo, funciones vectoriales, sí creo que le llamamos funciones vectoriales. Sí, las funciones vectoriales que les habíamos escrito como RDT, simplemente funciones paramétricas, ¿no? Y esa es la diferencia entre lo que estamos estudiando. Es decir, cada vez el mismo concepto de función cada vez se expande más, y obviamente tiene más aplicaciones y obviamente se acerca más a la realidad. ¿Sí? Claro, cada uno de estas conceptualizaciones de funciones tiene sus diferentes aplicaciones. Por ejemplo, aquí en este campos escalares, una pequeñísima parte de las aplicaciones son las imágenes que ustedes ya comenzaron un poco a entender en la vida práctica qué significa un campo escalar. ¿Sí? Ok. Bueno, entremos a ver. Aquí nos va a faltar un poco, quizás en campo escalar todavía nos falta un par de cosas. Nos van a quedar pendientes un par de cositas, pero que con el campo vectorial, quizás como aplicaciones las revisemos. ¿Ya? Y yo les haré acuerdo, les diré, esto tiene que ver con funciones de campos escalares, pero la vamos a no la vamos a obviar, sino que más bien vamos a necesitar un poco quizás de estos conceptos para regresar al campo escalar. Entonces,
Pasemos a revisar campo escalar. A ver. Perdón, campo vectorial, ¿no? A ver, déjenme ver. Guardamos esto. Bueno, a ver, ¿cómo comenzamos este tema? Bueno, creo que vamos a comenzar desde la parte gráfica, que es la más sencilla, digamos, para poder entender. Mm, Bueno, estos campos vectoriales, por ejemplo, en el libro de Galindo, le conoce como funciones vectoriales. O también se le conoce como funciones varias variables. En algunos libros ni siquiera utilizan el concepto de campo vectorial. Simplemente se le conoce como funciones en varias variables. Entonces, como les decía, estos campos vectoriales son la mayor generalización que se puede hacer o estudiar sobre las funciones. Es decir, más allá de esto, ya no existen aplicaciones, o al menos en la parte real, digamos que se ha estudiado hasta este punto, ¿no es cierto? Entonces, en esta generalización de las funciones vectoriales, tiene como dominio, ¿no es cierto? Y recorrido, pongamos así. Entonces, aquí, ¿cuál sería la característica? N y M, obviamente, tienen que ser mayores que 1, ¿cierto? Mayores que 1, es decir, la dimensión, aquí pongamos coma más bien, la dimensión del espacio vectorial N tiene que ser mayor que 1 y la dimensión del espacio vectorial M tiene que ser mayor que 1. Entonces, en este caso, estamos hablando de campos vectoriales o funciones en varias variables. Em, bueno, ¿cómo se definiría?
La definición formal sería la siguiente. Si tenemos una función f mayúscula que va desde un espacio A, ¿no es cierto?, hasta un espacio R, M, R a la M, ¿no es cierto? Donde A es un conjunto abierto ¿de quién? De R a la N. Sí. Entonces la función f se podría escribir uno. Perdón, un segundito, por favor. Ya, ok, disculpen. A ver. Entonces, a ver, les decía, entonces, esta función f se escribiría, ¿no es cierto? Esto es, prácticamente sería un vector. Pongámosle un símbolo de vector aquí, ¿cierto? Y además, cada una de estas, donde estas funciones f sub i, ¿cierto? Estas funciones minúsculas están definidas en este espacio desde A hasta R sería, porque, claro, F está desde A hasta Rm y estas funciones o las componentes de la función, ¿no es cierto?, se definirían desde el mismo conjunto A hasta R. Entonces, estas funciones F sub i representan un campo escalar, ¿no es cierto? En cada caso. Para cada i. Vamos así, para cada i desde 1 hasta el espacio n que tengamos. Okay. Esa sería la definición formal de una función o de un campo vectorial. Ejemplos de funciones de este tipo.
podríamos poner, por ejemplo, una función aquí. No le vamos a poner siempre el techito a esta f de aquí, pero sabemos o vamos a sobreentender que es un vector, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tenemos una función f que depende de dos variables, qué sé yo, x y cuya salida es, no sé, podríamos poner la función x, coma, seno de xy, por ejemplo. Ustedes pueden ver aquí, la entrada es de dimensión 2, la salida es de dimensión 2. Entonces tengo un campo vectorial, ¿sí? En este caso, por ejemplo, R a la N, ups, perdón, R a la N, ¿no es cierto? Es equivalente o es igual a ¿qué? A R al cuadrado. Lo mismo en este caso, tendríamos que R a la M es lo mismo que R al cuadrado también en este caso. En este caso tenemos una función de dos variables, ¿sí? Una función que tiene dos variables. Podríamos tener una función de tres variables. Por ejemplo, una función que depende de x, y, z. Podríamos poner, no sé, el caso de por ejemplo, x, y menos z, por ejemplo. Entonces, el vector de entrada, tres dimensiones, o Rn es igual a 3. El vector de salida, dos dimensiones. O Rm sería igual a R2. ¿Estamos? Esas son ejemplos, ¿no es cierto?, sencillos de cómo sería o cómo se escribiría una función o un campo vectorial. Aquí podríamos decir algo que nos va a ayudar a visualizar, ¿no es cierto? En el caso de dos dimensiones, el campo vectorial o la función, ¿no es cierto?, asignará o asigna, ¿cierto? Asigna a cada punto x, y un vector, ¿sí? Un vector, ¿qué vector? F de x, y, ¿sí? Un vector f de x, y. Obviamente esto sucediendo en el plano x, y. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos funciones vectoriales bidimensionales o de dos dimensiones, entonces sí se podría graficar, porque podríamos graficar, o sea, de cada punto podría graficar un vector de esta forma, ¿sí? Entonces, un poco representemos, a ver, gráficamente, a ver qué es lo que podemos entender de esta situación. A ver. Verán, me parece que en el GeoGebra o en el Desmos también me parece que sí hay cómo graficar campos vectoriales. Pero vamos a entender primero a mano cómo representar, ¿sí? A ver, veamos, por ejemplo. mm, mm, mm. Supongamos que tenemos lo siguiente.
Ujú. Pongamos este vector, este campo vectorial f de xy igual a xy. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en cada punto o en cada coordenada xy, del plano, obviamente, ¿no es cierto? En este caso del plano XY, puede este plano XY estar limitado a una región, no a todo el plano, puede estar solamente dentro de una región, pero en cada coordenada de este plano se asigna un vector de coordenadas X y Y. O sea, significaría, em, por ejemplo, si yo tengo el sistema de coordenadas, pongamos un punto, qué sé yo, el punto 1, 1, ¿cierto? Este punto de aquí que representa este vector, ¿sí? Tiene como salida, o su representación gráfica sería un vector de coordenadas 1, 1, ¿sí? Es decir, debería yo aquí graficar un punto, perdón, en este punto debería graficar un vector cuyas coordenadas sean 1, 1, es decir, un vector así. ¿Estamos? Si yo me encuentro en otro punto, por ejemplo, qué sé yo, en el punto 3, 1. En este punto 3, 1, que es la coordenada de entrada, la salida debería ser un vector cuyas coordenadas sean 3, 1. Es decir, aquí planteo como si fuese el origen. Las coordenadas del vector deberían ser 3 en X, 1 en Y. Y este sería el vector, el vector generado en ese punto 3, 1. Si me alargo un poco más, quizás, por ejemplo, si nos extendemos un poco más, supongamos otro punto aquí, qué sé yo, el punto 10, 1. Este punto 10, 1, debo dibujar un vector cuya coordenada X valga 10, cuya coordenada Y valga 1. Es decir, sería algo así, quizás sería un vector con una longitud 10 en X y 1 en Y. Graficaría este vector así. Este sería 1 y esto valdría 10. ¿Sí? Entonces, el campo vectorial es un conjunto de vectores que en cada punto del plano XY me va a generar un vector. Obviamente esto sería infinito porque entre 1, por ejemplo, entre 0 y 1, hay infinitos puntos y coordenadas para X y Y. Es decir, yo aquí tendría una cantidad infinita de vectores, ¿no es cierto?, que representan el campo vectorial. Es decir, es un campo o es una superficie donde cada punto de esa superficie tiene un vector. Y la forma del vector está dada por la expresión que se escriba después de la función. Un ejemplo, otro ejemplo pongamos. Quizás, veamos este de aquí. Por ejemplo, me dice f de xy
igual a X más Y, X menos Y. Entonces igual es bidimensional. Entonces en cada punto, pongamos 1, 1. ¿Cuál sería la forma? Entonces la forma, ¿no es cierto? F de 1,1 sería que 1 más 1 me quedaría 2 y 1 menos 1 me quedaría 0. Entonces el vector debe tener esta forma. 2 en X y 0 en Y. Sería un vector así. Si yo me ubico en el punto menos 1, menos 1. En este punto de aquí, ¿cuál sería la expresión correspondiente? Sería menos 2 y menos 1 más 1, igual esto me quedaría 0. Entonces sería menos 2 en X, un vector con dirección menos 2 en X, 0 en Y, es decir, un vector para acá. ¿Sí? Si es que me ubicase, por ejemplo, vamos acá en 2, 1. A ver qué es lo que sucede en este punto. F de 2, 1. ¿Qué me queda? Si X vale 2, esto me queda 3. Y aquí me quedaría 1. Sería un vector con dimensión 3 en X y 1 en Y. Quizás un vector, algo así. ¿Sí? Y bueno, esa sería la forma en la cual se debería representar gráficamente un campo vectorial. A ver, yo no sé si alguien se interesó por buscar si hay cómo graficar esto, pero le vamos a dar un punto al que... En el Desmos sí no sabía la posibilidad. A ver, dime tú, muéstranos tú, por favor. ¿Tienes? Aún no tengo todavía ese. A ver, Déjenme abrirle de pronto. el que primero investigue ahí le damos un puntito. A ver, vamos a poner un puntito. Creo que en el Desmos y en el GeoGebra también me parece que hay como. Sí, en el Desmos sí permite. Le A ver, comparto ya, pantalla. muéstranos, por favor, sí. Me, me avisa lo que ya se pueda ver. Sí, ya se puede ver. Y aquí está. Para campos vectoriales me dice de esta manera que se puede utilizar el Desmos. A ver, F, exactamente. F1, por separado pide que ingreses Sí, en esta manera sí en el vector file generation. a vector field. Ya, ya. Puedes poner otro, por ejemplo, ponle no sé, el otro que pusimos, ¿no es cierto? X más Y, X menos Y. De esta manera quedaría. Exactamente. Entonces, ustedes se fijan ahí en cada punto X, Y. En este caso, solamente le selecciona los puntos enteros, ¿no? Pero eso no se limita a los enteros. En realidad, se limitaría, mejor dicho, no tiene límite porque estamos hablando de cada número real que existe entre cada entero. Este otro diferente, por ejemplo, X coseno de Y.
no, no. En X decía X y en Y coseno de Y. De esta manera que... Eso. Ajá. Ya. A ver, déjame verlo. Antes de olvidarme, ¿cuál es tu nombre? Hurtado, Alexis. Alexis. Antes de olvidarme, ok. Hurtado, a ver, ¿dónde estás? Yo voy para abajo. Aquí estamos. Hoy estamos 18 de julio. Listo, a ver, continuemos entonces. Ya, Inge, gracias. Y gracias también. A ver. Ya, esa sería la forma gráfica de representar campos vectoriales. ¿Sí? Em, hay otra forma de escribir, digamos, ¿no es cierto? O sea, esta es una forma, ¿no? Digamos, esta definición que tenemos aquí, que hemos escrito aquí, me da la forma general de cómo es una función vectorial. Estas serían las formas ya, los ejemplos fijos, digamos, o las formas fijas de escribir un campo vectorial o específicas, ¿no es cierto? Pero también hay otra forma que se le conoce como la notación estándar. Notación estándar de escribir campos vectoriales. Entonces, la forma es simplemente escribir a esta función f y esta función f igual a un valor en p, que sería la coordenada i, más un valor q, que sería la coordenada j. Esto se traduce en p, q en términos de x y y. Es decir, esto x, y. X, y. De esta manera también se puede escribir un campo vectorial, es decir, simplemente dar las componentes. En este caso sabemos que esto sería vector, esta i y esta j serían vectores, ¿no es cierto? Los direccionales. Entonces, de esta manera creo que nosotros vamos a trabajar de manera más frecuente, ¿sí? Vamos a utilizar esta notación porque aquí podemos ver cuál es la componente en X y cuál es la componente en Y. Básicamente en dos dimensiones. Siempre para la componente X vamos a darle el nombre de P y para la componente Y el nombre de Q, en ese orden. ¿Ya? A menos que obviamente se especifique lo contrario, pero de manera general sería así. Entonces, ya, como les decía, ¿no es cierto? Aquí vamos a extender este concepto. Les había dicho que este campo vectorial asigna a cada punto un vector. ¿En dónde? En el plano XY. Aquí voy a poner entre paréntesis, ¿cierto? O en una región del plano XY. En una región que le vamos a llamar D, plano XY. Entonces, esto hay que tener claro. Puede ser en todo el plano XY o puede ser simplemente en una región del espacio. No siempre vamos a estar
trabajando en todo el plano. Si tenemos en 3 dimensiones, creo que la notación sería esto para 2 dimensiones. Aquí simplemente vamos a el 2D. Aquí tendría que ampliar simplemente esto a 3 dimensiones, que básicamente sería aumentar una coordenada, Z, ¿no es cierto? Y si es Z. Y aquí aumentar la coordenada o la componente K, que sería R, ¿cierto? Para K. Y K también un vector. Esto sería en 3 dimensiones. Bien. ¿Puedes, por favor, verificar si en 3 dimensiones o alguien en 3 dimensiones, a ver si me dibuja el campo vectorial en 3 dimensiones? ¿Alguien? Un punto. En GeoGebra sería esto, porque el Desmos no me parece que tiene 3 dimensiones. En GeoGebra creo que sí hay la manera de colocarle. ¿Ya tienes? Le estoy verificando, pero aquí según dice que toca escribirle como F, X y Z y entre mayor y menor los puntos. Pero voy a probarle recién para ver si es que sí funciona o no. Ya, pruébale, pruébale. ¿Puedes compartir, por favor? Me avisa lo que ya se ve ahí. Sí, ahí sí se ve. Ah, ya te salió. Sí, o sea, esto es lo que estaba siguiendo aquí, Ah, ya, pero me ya. dice de esa manera cómo ingresar esos puntos. Ah, ya, ya. ¿Qué punto era el primero en G? A ver, ponle, déjame ver. Un ejemplo. Déjame ver dónde está aquí el ejemplo. A ver, X y Z, ¿no es cierto? Donde X es. Se me fue. Donde X es Y. Donde Z es menos X. En el Y. Y Y es. Ah, no, ya te dije Y es menos X. Está bien. Y Z es Z cuadrado. Mm, no me permite colocar de esa manera. A ver, dice ingrese los siguientes campos, los componentes. Sí, sí, es que es por separado. Sí, ponles por separado, a ver. Pero pon P, X y Z, eso, igual, La primera era X, Y, ¿verdad? Y. ¿Ah? Ok. Este era Z cuadrado, ¿verdad? Z cuadrado.
pero no. Igualmente no le grafica. Mira, mira el lector. Ahí, ahí. Em, creo que debes buscar. Creo que A ver, debes aquí, buscar. y aquí ha sido normal. Ah, bueno, ahí mismo, ya te dio la página. Ya. Puedes ponerle el n más pequeño. Ah, el n es la densidad de flechas. Auméntale un poquito el n y bájale la escala más bien. Para que se hagan más pequeños. Algo que Exactamente. nos quedaría de esa manera. Eso, entonces ustedes pueden ver ahí en cada punto se tiene un vector, ¿cierto? Un vector que, o sea, tienen ustedes pueden ver como que siguen una dirección. Es decir, todos se mueven en una dirección. Estos tipos de campos básicamente sirven para estudiar aplicaciones como relacionadas a fluidos, ¿sí? O, por ejemplo, estudiar la dirección del viento o estudiar termodinámica o estudiar diseño vehicular, por ejemplo, cuando se quiere optimizar las superficies que se tienen expuestas al viento, ¿cierto? En la Fórmula 1, por ejemplo, eso es algo sumamente crucial. Entonces, utilizan este tipo de campos para ver se, cómo se visualizaría el movimiento del aire, por ejemplo, al estar expuesta a una superficie de una forma cualquiera. Entonces, las aplicaciones son bastante amplias, especialmente en física, en fluidos, ¿sí? Y también ya en la parte, digamos, un poco más científica, ¿cierto? En campos gravitacionales, etcétera, etcétera. Pero bueno, para nosotros, bueno, hemos visto o hemos representado, en este caso, ¿cuál es tu nombre? De una vez, Hurtado Alexis. a tú mismo. Sí. Bueno, y entonces un puntito ahí estaba ya. Ok, hemos visto ya cómo representar gráficamente a los campos vectoriales. Ahora, hay un campo que, que es un campo vectorial que ya le hemos visto nosotros, ¿sí? Y que lo vamos a poner aquí. Y que de pronto está compartiendo la pantalla. Ahorita voy a compartir. Ok. A ver. Ya. Entonces, nosotros hemos visto que el gradiente, ¿cierto? Es una función cuya entrada es un vector y cuya salida también es un vector, ¿cierto? En la unidad anterior hemos revisado el concepto del gradiente. Entonces, el gradiente es un campo vectorial, ¿sí? Vamos aquí. El gradiente es un campo vectorial. ¿Qué se le conoce como campos de gradiente? ¿Ya? Entonces, un poquito estudiemos esa parte. Ya sabemos qué es el gradiente. Ahora veamos cómo se relaciona con el campo vectorial. Entonces veamos, por ejemplo, decimos, si f es una función escalar, dos variables, el gradiente de f, ¿no es cierto?
se definió como, ya le habíamos definido el gradiente de f, ¿cierto? En términos de x y y, es igual ¿a qué? A la derivada parcial de f respecto a x, xy, esto, la coordenada y, más la derivada parcial de f respecto a y, en términos de xy, la coordenada j. Aquí solamente, obviamente, estamos hablando de dos variables, pero se puede extender a las variables que sean necesarias. Entonces, ustedes se fijan, tengo esta coordenada en el eje X, coordenada en el eje Y. ¿Sí? Y esta expresión completa es un campo vectorial definido o parecido a esta notación que hemos visto acá. Entonces, la derivada parcial del gradiente respecto a X equivaldría a la componente P de una función de un campo vectorial. La derivada parcial respecto a Y de F sería la coordenada Q, o la coordenada en el eje Y, del campo vectorial, ¿cierto? Entonces, el gradiente, por lo tanto, es un vector, perdón, es un campo vectorial en R2. ¿No? El gradiente de la función, ¿cierto? Es un campo vectorial sobre R cuadrado. Ok. Obviamente, si el gradiente fuese de 3 variables, sería un campo vectorial sobre R3. ¿Sí? Veamos un ejemplo aquí. Encuentre el campo vectorial. Em, entonces veamos. A ver, aquí vamos a hacer una cosa. Trace la gráfica del campo y de pongamos aquí y de las curvas de nivel. Entonces pongamos aquí una pregunta. Ok, a ver. Primero, el gradiente, ¿no es cierto? Esta expresión de aquí. Entonces, esta expresión de aquí sería la derivada parcial respecto a x, sería 2xy, ¿cierto? Nada más.
respecto a y, sería x al cuadrado menos 3y cuadrado. Esto pongamos un paréntesis. Todo corresponde a j. Ese sería el campo gradiente, ¿sí? Ahora bien, nos pide graficar. Trace la gráfica del campo. A ver, ¿hay alguien que nos ayude ahí, por favor? Estamos en 2 dimensiones, podemos hacerlo en desmos. ¿Quién quiere ganarse un puntito? Y ya no Alexis, porque Alexis ya serían muchos puntos. Nadie. Verán que al final después están pidiendo un puntito y ahorita se les ofrece puntitos. Después no quieren, perdón, después quieren en cambio. A ver, a la fuerza toca regalarles puntos. A ver, Emily. Emily Susana. Sí, dígame, Inge. ¿Puedes por favor graficar en Desmos? Ya le veo. Y nos compartes la pantalla, por favor. Inge, ¿me podría decir qué es lo que tengo que graficar? La verdad es que me falla un poco el internet. A ver, el campo vectorial, por favor, compártenos la página de Desmos. Y ya, ¿Me confirma si puede ver? sí, ahí se ve. Ya. Y ya, ¿cómo graficabas un campo vectorial? ¿Puedes ayudarnos, Alexis? Díctale lo que tiene que escribir, por favor. Claro, Inge. A ver, ya le dicto. Tiene que introducir dos diferentes, por decir, un F1 y un F2. O Ya. le puedo mandar directamente la página para que solo ingrese los datos, Bueno, también. que sería más fácil. Ya, Ahí le envía el link al chat del grupo. ya, Ya, Emily, entonces gracias. abre desde ahí, por favor. Ya. Ya, Inge. A ver. Ya, ahí ingresa la coordenada F1, donde tú tienes F1, ingresa la Ya. función que nosotros obtuvimos. ¿Cuál es la función que obtuvimos del gradiente? ¿Me ¿Estás? podría dejar ver? Porque la verdad es que no No me fijé en estás. eso. Clases. A ver, Sí estaba en clases, pero le digo que me fallaba el internet. ya, es 2xy. F1 es igual a 2xy. Pero eso, minimiza eso. Positivo, pero Ya. 2xy positivo. Y j es x cuadrado Ya. x cuadrado menos 3y cuadrado.
Ya. Ya, Inge. Ahora, por favor, creo que muévele un poquito la palanca. No la palanca, el cursor. Porque están muy grandes las flechas. Puedes moverle el cursor. Ese cursor que te daba ahí, ábrele la pestaña, eso. SZ puedes moverle, creo que eso es el tamaño de la flecha. Como que cambia de sentido la flecha, Mm, pero sigue del mismo tamaño, pero Ah, cierto. ujú. Bueno, ahí no importa. Ahora vamos a graficar a la función f, que era x cuadrado y menos y cubo en otra línea. A ver, Era x cuadrado y menos y cubo. x cuadrado y Menos menos y al cubo. ayer. Ya, a ver. Bueno, esta función que acabas de escribir es una función en 3 dimensiones. Entonces, obviamente estamos en el plano, no se va a visualizar. Pero lo que vamos a hacer es graficar, como el problema pide, grafique las curvas de nivel. Entonces, lo que vas a hacer es igualar, en vez de poner f, vas a poner un número cualquiera. Por ejemplo, quizás ponle 5, después pones 10, después pones 15, etcétera, etcétera, en vez de f. O sea, le estamos igualando a una constante para graficar las curvas de nivel. ¿Sí me explico? Exactamente. Luego, haz lo mismo, pero con 10. Ya, ahí está con 10 y con 5, Inge. Em, a ver, no se visualiza la diferencia entre 10 y 5, entonces ponle 5, ponle, en vez de 10, ponle, no sé, más grande o más pequeño, no sé cómo se va a diferenciar. Ponle un 100, a ver qué te da. A 25, ver, ya, muy bien. Ponle otro con 50, otro con 100. ahí está 100. No vemos. Ya, hay 100. Ponle otro con 200. Ya. Y una más. Ya. X cuadrado y menos y cubo. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí puedes cerrarle esa ventana. Pero no quiero que dejes de la ventana que tienes a la izquierda, no más, para verle más grande. Ya, Eso. Y ahí quizás puedes acercarte un poco, por ejemplo, al primer cuadrante nada más y centrar la visión solo en el primer cuadrante. Y ya, a ya. ver, bueno, no se ve muy bien porque las flechas son demasiado grandes, pero a ver, no se ve bien aquí. O sea, lo que quisiera que observen es que cada una de las funciones o cada una de los vectores que se visualizan, de los vectores de color azul, ¿sí? Son perpendiculares a la función, a las curvas de nivel. Entonces, todo lo que hemos visto, por ejemplo, en la unidad anterior, cuando estudiamos el gradiente, se vislumbra en esta gráfica. Por ejemplo, primero, las curvas de nivel son perpendiculares al gradiente, siempre, ¿sí? Segundo, creo, bueno, no se observa bien, pero quizás
quizás en el otro, en el GeoGebra, quizás el campo vectorial permitía observar con flechas más pequeñas, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que se puede observar es que cuando las curvas de nivel están más juntas entre sí o más pegaditas entre sí, por ejemplo, en este caso la de color rojo y la que está aquí al lado, la de color verde, ahí se puede observar que las flechas tienden a ser más grandes. Eso es por qué. ¿Qué significa que las curvas de nivel estén más pegadas? O sea, estén más juntas. Por ejemplo, aquí en esta parte, en el eje X, ¿cierto? Cuando el eje Y se hace cero prácticamente, por ejemplo, aquí en el eje X desde 20 hasta 28, se puede ver que las curvas de nivel están pegaditas. ¿Qué significa o qué representa curvas de nivel pegaditas o juntas? Significa que la pendiente de la función en esa zona es muy alta. Imagínense estar trepando una montaña, como les puse alguna vez el ejemplo, creo. Si es que esto fuese una montaña, esta zona de aquí en el eje X, desde 20 hasta 28, representaría una montaña o una ladera súper empinada de la montaña, ¿sí? Representando la montaña como la función f. Entonces, cuando las flechas se acercan a este sector, se vuelven cada vez más largas o más grandes. ¿Eso qué indica? Indica que en esos puntos o en esa zona de la función, la pendiente es bastante amplia y por lo tanto la derivada direccional tiende a aumentar también. ¿Sí? Entonces, todo lo que hemos visto anteriormente se traduce en el campo vectorial o en el campo gradiente, que sería en este caso, este ejemplo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Bueno, con eso creo que vamos a quedar ahí. Creo que tendrían una idea bien clara de lo que es el gradiente, de lo que es la función, que es las curvas de nivel y cómo se relacionan. ¿Sí? En esta gráfica podemos observar que siempre el gradiente va a estar perpendicular o va a ser perpendicular a las curvas de nivel. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos. No sé si tengan algún comentario. Gracias, Emily. Profe, yo tengo Ya, una ya. pregunta. Sí, dime. O sea, ahí como ven en la imagen antes que bueno, ya se fue. Pero parecía, esa es como una función homográfica, ¿no es cierto? O sea, Claro, ya. es como una montaña. Entonces, una pregunta, y entonces geométricamente ahí no estaríamos viendo como que las curvas, no, el vector, el gradiente, donde habían más vectores era el foco de esa rama de función homográfica. Claro, pero por eso te digo, o sea, se vuelven más grandes. A ver, verás, grafiquemos aquí. Pero es que no es que haya más, porque el programa está graficando en cada punto entero, ¿no? No es que la densidad sea mayor, pero sí el tamaño. O sea, en otras palabras, por ejemplo, lo que hemos visto es más o menos que la función tiene esta forma, o sea, tiene una forma, algo así. Bueno, no creo que pasaba por el origen, ¿cierto? Creo que era algo así. Así. Pero no se podía vislumbrar todo, pero más o menos algo así son las curvas de nivel de esta función. Pero, en ciertos sectores, por ejemplo aquí, las curvas de nivel son mucho más pegaditas.
aquí y acá abajo. Es decir, donde más aparecen las curvas de nivel más cercanas. Acá, en cambio, podría verse quizás mucho menos densas, algo así. Entonces, primero la observación que les hice es que el gradiente siempre va a ser perpendicular a las curvas de nivel. O sea, como graficamos el campo gradiente, cada flecha que nosotros grafiquemos, por ejemplo, si una flecha comienza en este punto, tiene que ser perpendicular a la curva de nivel. Si grafico en este punto, tiene que ser perpendicular a la curva de nivel. Y estas flechas representan el campo gradiente. Entonces, si le grafico en este punto, perpendicular. ¿Ya? En cualquier punto. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando existe más densidad de las curvas de nivel, por ejemplo aquí, ¿no es cierto? Se ven más pegadas, entonces el gradiente o las flechas que representan el gradiente se ven de forma más alargada. Es decir, por ejemplo, aquí van a tener una forma más alargada. Pero siempre perpendicular. ¿Y eso por qué es? Porque el gradiente me mide, ¿no es cierto?, la pendiente de la función. En este caso, esto puede representarse, no sé, quizás es como una lavacara, quizás. Entonces, lo que me está graficando, cuando se hacen más grandes el gradiente, lo que me está indicando es que la pendiente en ese punto es mucho más grande que donde no hay mucha densidad de funciones. Entonces, aquí, por ejemplo, estos vectores son más pequeños que estos de acá. La pendiente o la función no cambia mucho cuando el vector gradiente es pequeño. Cuando el vector gradiente es grande, entonces la función está cambiando mucho su pendiente. ¿Sí? Y eso es lo que indica la curva de nivel. ¿Ya? Eso sería entonces. Con eso concluimos. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan buena tarde. Gracias, Así es. profe. Hasta luego. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. A ver, ¿qué tenemos aquí?